Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube Video Ingeniería Viral. Hoy vamos a hablar un poquito del tema temple y revenido de aceros. Son un par de tratamientos térmicos que se aplican en la industria metalmecánica, metalúrgica y también en particular en la construcción de herramientales, por ejemplo moldes y matrices. Vamos a desarrollar esa temática, así que sin demorarnos pasamos al filming. Bueno, como todo tratamiento térmico, el temple y revenido no deja de ser algo muy sencillo. Descriptivamente, calentamos el material al cual le vamos a hacer el tratamiento térmico, lo estabilizamos a una cierta temperatura y luego lo enfriamos. Como todo tratamiento térmico, consta de estas tres fases: calentamiento, estabilización de la temperatura y enfriamiento. Ahora, lo que vamos a ver nosotros es un poco más en profundidad para entender para qué se hace el temple y revenido, qué buscamos obtener como propiedades metalúrgicas, metalográficas, en estructuras metalográficas que nos proveen características especiales y mejoradas a nuestros materiales. Primero nosotros vamos a tener fabricada la pieza y le vamos a hacer el temple y revenido para obtener propiedades diferenciales respecto al material base obtenido comercialmente, por ejemplo, de barras o palanquillas. Entonces vamos a desarrollar este tema con todo el nivel de entendimiento y les voy a dar un ejemplo para que ustedes sepan cómo se hace el cálculo y la selección del material y cómo se pone a punto el tratamiento térmico del que estamos hablando, temple y revenido, para que se familiaricen con la temática. Hay mucho material sobre este tema, pero lo vamos a explicar desde una fase sencilla, desde la óptica del ingeniero, mecánico o metalúrgico o industrial, del técnico, de aquella persona que va a usar la pieza post tratamiento térmico, de una forma muy sencilla para que todo el mundo lo entienda. Entonces ahora lo comenzamos a desarrollar. Pero antes les recuerdo que pueden enviarme un email a mi casilla personal elvihugogonzalez@gmail.com para obtener más información de los cursos que estamos brindando con la modalidad online. El próximo, que comienza en octubre, es el curso de inyección de plásticos, donde tocamos el tema de moldes y matrices y sirve los datos y la información que vamos a brindar en este capítulo, en este video de temple y revenido. Pueden comunicarse conmigo para consultar sobre los cursos o algún tema en particular que ustedes quieren que yo desarrolle en los videos. Bueno, comenzando el tema, temple y revenido. ¿Para qué nosotros hacemos un temple y revenido a una pieza que ya existe? Entonces, ¿cómo encaramos el tema? Nosotros compramos el material base distribuido comercialmente de una barra o una palanquilla que ya vienen laminados en caliente, y allí nosotros obtenemos nuestra pieza, por ejemplo una pieza mecanizada, una pieza de acero, le damos forma, la conformamos y ya toma forma esa pieza. Entonces la pieza suponemos que ya no nos sirve en cuanto a sus características mecánicas y metalúrgicas para ponerla en servicio. Esa pieza va a estar solicitada, como se dice, a esfuerzos mecánicos, por ejemplo, tracción, compresión, flexión, torsión o sus combinaciones, tracción combinada con flexión, flexión combinada con torsión. Eso tiene que ver con los esfuerzos externos, las fuerzas aplicadas o momentos torsorios o momentos flectorios aplicados sobre la pieza, en la aplicación que sea, y los esfuerzos internos. Entonces tenemos del lado de la solicitación mecánica una tensión de trabajo sobre la pieza. Sucede que quizás esa tensión de trabajo mecánica sobre la pieza supere a ciertos valores de tensión de resistencia del material del cual ya está hecha mi pieza. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se hace en mecánica es, dada la pieza y el material ya preseleccionado, hacerle un temple y revenido para obtener mejoras en la calidad estructural del material. Por ejemplo,
aquí estamos viendo un diagrama tensión-deformación que se conoce, donde en el eje vertical de ordenadas graficamos la tensión o el esfuerzo y en abscisa la deformación específica. Este diagrama surge de un ensayo de tracción. Acá está una probeta que le dibujé, donde se aplica una fuerza F en ambos sentidos, la pieza se estira, parte de una longitud inicial R0, entonces a medida que se va aplicando la fuerza, se produce un alargamiento delta L. Dada una sección, por ejemplo circular como está, se define tensión a la relación entre la fuerza aplicada y la sección resistente. Y se define a la deformación específica como la variación del largo de la probeta respecto a su longitud inicial. Entonces, suponemos el caso que yo compro un acero X comercialmente y que ensayado a la tracción, el fabricante me dice la curva de tracción deformación es la número 1, la que está dibujado acá en color negro. Entonces, ¿qué notamos de ese material? Que tiene un campo elástico, dada aquí por esta recta donde se cumple la llamada ley de Hooke con su módulo de elasticidad, y tenemos acá un punto de máximo que se llama la tensión de fluencia o el límite de elasticidad. En toda pieza de la mecánica la hacemos trabajar a los esfuerzos dentro del campo elástico. El campo elástico es desde este punto trazado verticalmente hacia el eje de epsilon. El campo elástico es desde aquí hacia la izquierda y de aquí hacia la derecha es el campo plástico. Entonces nosotros no queremos que nuestras piezas se deformen, que queden inutilizadas y tampoco que se rompan cuando alcanza este punto de máxima tensión de trabajo, que es la resistencia mecánica que se llama, y aquí el punto de ruptura de la pieza. Nosotros a nuestras piezas las hacemos trabajar en el campo elástico, que es esta zona sin llegar al límite que se llama el sigma 0,2 o el límite de fluencia. A la pieza la hacemos trabajar con un coeficiente de seguridad en esta zona. O sea que dado una tensión, la pieza se deforma, pero recupera su dimensión original. Entonces, supongamos que mi material laminado, comprado comercialmente, ya me ha permitido fabricar la pieza. O sea, yo la pieza ya la tengo. Supongamos una pieza torneada, una pieza fresada, una pieza estampada. O sea, la pieza ya existe con el material base. Y supongamos que la tensión del trabajo de este material está muy próxima a su tensión de fluencia, ya casi saliendo del campo elástico. Entonces yo a mi pieza no la puedo poner a trabajar ya bajo las solicitaciones mecánicas porque se va a destruir, digamos, o se va a deformar en exceso o puede llegar a romperse. Entonces, ¿en qué consiste el paso siguiente que yo quiero lograr? Voy a hacerle un tratamiento térmico llamado temple y revenido para mejorar las propiedades mecánicas de mi pieza. La pieza ya está construida. Luego de que yo obtenga el temple y el revenido al final de estos tratamientos térmicos, mi pieza va a tener más resistencia mecánica y va a tener el grado de deformación y elasticidad similares a la primera, pero mayor resistencia mecánica. O sea, básicamente nosotros templamos y revenimos las piezas para mejorar las propiedades mecánicas. ¿Qué propiedades mecánicas serían? Mejorar el límite de elasticidad, o el sigma 0,2 que se llama, y mejorar la resistencia mecánica, que es la resistencia máxima. O sea que si este es mi límite de elasticidad o mi sigma 0,2 o tensión de fluencia del material base, luego que le hago el temple, solamente el temple, llego en la curva número 2, fíjense acá, a una mayor tensión de límite de elasticidad. O sea, este punto ahora sube acá. Y la resistencia máxima, que es este punto sobre la curva, también aumentó de este valor a este valor. Ahora, ¿qué pasa? Esto es el temple, solamente el temple. El temple hace que la tensión máxima de trabajo que yo le puedo aplicar a la pieza aumente. Puede aumentar un 20%, un 30%, un 50%, el doble puede aumentar, depende de la calidad del material, el tipo de material. Y como ven, si para este valor de tensión en el material base yo tenía esta posibilidad de elongación, después que yo la templo, pierdo esa cantidad de elongación porque la pieza templada
se vuelve más dura, con menos elasticidad, pero sí con mayor resistencia mecánica a la tracción en este caso. Pero la pieza templada también una característica es que se vuelve muy frágil. Entonces yo debería alivianar esa tensión con un segundo tratamiento, que es el revenido. En el tratamiento de revenido, una curva típica de tracción es como la que está en verde, la número 3. Allí, si bien el sigma, la tensión de elasticidad baja, tengo mayor estabilidad y he logrado mayor resistencia mecánica que el material base, pero he ganado en que se disminuye la fragilidad. Entonces, a posterior del temple y revenido, yo voy a tener una pieza con mayor resistencia mecánica y mayor dureza, y con menos fragilidad que el temple puro. Entonces, si por ejemplo la solicitación de trabajo, la tensión de trabajo de mi pieza era este valor, que la dejaba al límite de elasticidad en el material base, ahora esa tensión de trabajo respecto a la pieza templada y revenida, o sea la curva número 3, fíjense que está acá un poco lejos del límite de elasticidad. Si yo hago la relación entre esta tensión de trabajo y la tensión final, sigma 0,2 o sigma de fluencia final, eso se llama coeficiente de seguridad. Bueno, esto simplemente para decir para qué hago un temple y revenido. Básicamente para obtener mejores propiedades mecánicas, entre ellos la resistencia a la tracción, el límite de elasticidad aumentarlo, y también endurecer la pieza sin llegar a fragilizarla. Bueno, el temple es fácil de entender, es simplemente un calentamiento del material que se llama la primera etapa, luego un tiempo de estabilización a la temperatura de temple para homogeneizar la pieza. La pieza puede ser de mucho espesor, puede ser mucho diámetro, puede ser grande, entonces lo que se llama la temperatura del centro de la pieza tiene que ser igual o en lo posible muy próxima a la temperatura de la superficie. Para ello hay que homogeneizar en el horno y se la deja un tiempo, y esa es la segunda etapa. Y la tercera etapa es un enfriamiento. Para lograr una estructura que me sirva después del temple, el enfriamiento en el temple tiene que ser lo más rápidamente posible. O sea que estamos hablando de que la pieza yo la saco del horno y la coloco en un medio de enfriamiento. Los medios de enfriamiento más rápidos, o sea de alta velocidad de enfriamiento, son o el aceite o el agua, o una combinación de agua con sal, y de allí vienen las diferentes variantes de los métodos de temple de las piezas, pero tiene que ser una velocidad de enfriamiento rápida. A partir de este punto, según la pendiente de esta recta, yo me doy cuenta si la velocidad de enfriamiento es alta o baja. La velocidad de enfriamiento sería la temperatura respecto al tiempo, su variación, por lo tanto es la pendiente de esta recta. Si acá yo dibujo una curva de este tipo, la velocidad de enfriamiento es baja, y mientras más vertical sea esta recta, la velocidad de enfriamiento va a ser alta. Bueno, acá tenemos representado la curva temperatura-tiempo de los dos tratamientos, el temple y el revenido. Entonces, en el temple hacemos un calentamiento dentro de un horno de la pieza, ya estoy hablando de la pieza fabricada, y lo mantengo a una cierta temperatura. Las normas de temple de los aceros, cada país tiene sus normas, indican que la temperatura máxima dentro del horno tiene que ser lo que se llama la temperatura de austenización. Y si esto se referencia al diagrama de equilibrio hierro-carbono, tenemos que estar en la zona donde metalúrgicamente la estructura metalográfica se llama austenita. Y eso lo logramos en el diagrama hierro-carbono cuando usamos una temperatura de temple superior a la temperatura AC3. Recuerden que nosotros tenemos la AC1 y la AC3. A temperatura ambiente, ya lo vamos a ver en el diagrama, yo tengo una estructura del tipo perlítica y ferrítica, porque vamos a hablar de los aceros con un porcentaje de carbones menor a 0,8%, que es lo que se usa. Entonces, debemos calentar la pieza dentro de un horno a una temperatura, por ejemplo, 50 grados arriba del AC3. Eso se llama temperatura de austenización.
Y luego, como verán, la curva de enfriamiento es muy brusca. Sacamos la pieza del horno y la llevamos directamente a un baño, que puede ser agua o aceite. Luego la sacamos sin llegar a temperatura ambiente, volvemos a calentar en el horno y fíjense, la dejamos adentro del horno un cierto tiempo y después la enfriamos y que vuelva a temperatura ambiente. Entonces allí en el temple y en el revenido ocurrieron los cambios metalográficos que vamos a hablar en este momento. Por supuesto que, como en todo tratamiento térmico, relacionamos varias curvas de trabajo que los ingenieros la conocen, pero acá los vamos a recordar un poquito. La curva de calentamiento, la curva de transformación isotérmica, TTT, o curva de las S, y el diagrama de equilibrio hierro-carbono. Entonces yo, para recordarle, para los que saben y los que no saben, le voy a hacer una introducción para que podamos entender qué pasa en el temple y revenido con la parte metalográfico. ¿Por qué estructuralmente la pieza ahora tiene más resistencia después del temple y revenido? Eso es lo que vamos a ver. Entonces es muy fácil de entender. En un diagrama temperatura-tiempo como el que vimos, acá tenemos este gráfico, es el diagrama de calentamiento-enfriamiento del temple y del revenido. Esta curva, parecida a una S, es el diagrama de transformación isotérmica, es una segunda herramienta. O sea, acá tengo una primera herramienta de trabajo, esta curva, la segunda curva de las S también una segunda herramienta, y la tercera herramienta acá a la derecha es el diagrama de equilibrio hierro-carbono. Para recordar solamente, el acero se clasifica en este diagrama en función del porcentaje de carbono que tiene el material. Nosotros tenemos hasta aproximadamente 2%, los llamamos aceros, y mayor de 2% se llaman fundiciones. Y en particular, los aceros más usados están a la izquierda de este punto, que me indica 0,8% de carbono. Por ejemplo, nosotros vamos a ver el caso práctico del IRAM Jazz 4340 en Argentina. Las normas relativas a aceros son las IRAM Jazz, Instituto Argentino de Racionalización de Materiales, y el Instituto Argentino de Siderurgia. En otros países tienen otras normas, pero son todas equivalentes. Vamos a hablar del acero, el IRAM 4340, un acero al cromo níquel molibdeno, que lo usamos en herramental, en dispositivos y en piezas de solicitación mecánica. Entonces, un acero como el 4340 está a la izquierda de este punto, que se llama eutectoide, cuya estructura es perlítica. Acá tenemos 0,8% de carbono, trazando una línea vertical. Entonces nuestro acero estaría aproximadamente por acá. A temperatura ambiente, los aceros de uso más frecuentes en mecánica tienen una estructura de ferrita y perlita, que se llama. Al calentar, nosotros vamos cruzando las diferentes zonas del diagrama hierro-carbono y pasamos de una estructura atómica que se llama de cuerpo centrado, que es la ferrita, a una estructura, la austenita, de cara centrada. Ocurren cambios alotrópicos que se llaman del hierro, pero eso lo vamos a ir viendo de a poquito. Lo concreto es que nosotros debemos calentar la pieza. ¿Para qué? Para llegar a la zona de austenización. La estructura metalográfica tiene que ser la austenita, porque es la única que se transforma durante el tratamiento térmico. Ninguna otra estructura se transforma. Entonces, por eso que se calienta el material. Y no lo podemos calentar a cualquier temperatura. Las normas fijan un rango de temperatura y calentamiento donde nos aseguramos que nuestro acero llega a la zona de austenización, a la estructura metalográfica austenita. Tengo fotos después y ustedes van a poder entender. O sea, ¿qué se hace? Se toma una probeta, se la pule, se la encapsula y va al microscopio. Y en el microscopio, el ingeniero metalúrgico, laboratorista, sabe si realmente hemos alcanzado las estructuras deseadas, sea en la austenización o sea después del temple y revenido. Entonces, esta curva que está acá, para los ingenieros que están estudiando metalurgia, saben, esta es la famosa AC3, siendo esta la AC1. Entonces, acá tenemos la AC3, cruzada esto, estamos en austenita. Todo lo que le digo se estudia en este diagrama de equilibrio hierro-carbono. Entonces, acá tenemos de nuevo
las estructuras metalográficas vistas a microscopio para toda la zona de los diagramas del diagrama hierro-carbono. En particular nosotros que vamos a estar en un 0,4% de carbono en esta zona, entonces subiendo cruzamos la AC1 aproximadamente a 721 grados centígrados, pero allí no tengo austenita, ahí tengo una combinación de ferrita y austenita, recién superando la AC3, donde yo tengo aquí en esta zona, ahí entra austenización. Con que caliente en el horno la pieza a 50 grados por arriba de esta zona, ya tengo la austenita. Acá, por ejemplo, tenemos dibujado como si fuera el microscopio la zona de perlita, cementita y ferrita que tenemos acá mientras estamos abajo de AC1 de los 721 grados. Después la interfase, acá donde dice 1, que tenemos ferrita y austenita. Y acá tenemos en toda esta región austenita. Por supuesto que si al acero yo lo sigo calentando, paso a lo que se llama hierro delta y a la zona de fusión. O sea, acá en esta zona el acero se vuelve líquido. Estamos lejos de eso. Nosotros necesitamos trabajar en esta región. Acá hice un zoom. Entonces, como nosotros vamos a estudiar el 4340, un acero al cromo níquel molibdeno, 0,4% de carbono, acá tenemos 0,5, estamos acá en 0,4. Como les mostré, tenemos que llegar a la zona de austerización y más o menos acá dibujado, fíjense, estamos cerca de los 800 grados. Si yo acá tengo 0,4% de carbono, tiro una línea vertical, para cruzar esta línea AC3 más o menos este punto, estoy cerca de los 800 grados. O sea, ya vamos intuyendo que un acero de 0,4% de carbono debería templarse a una temperatura mayor de 800 grados. ¿Y por qué 800 y no 700, 600, 500? Porque tengo que lograr la estructura metalográfica del acero que se llama austenita. A temperatura ambiente, ¿tengo austenita? No, a temperatura ambiente tengo perlita y ferrita. Esta zona, que se simboliza por alfa, alfa es la ferrita y perlita. Entonces yo tengo que calentar el material para lograr la estructura austenítica, que es la única que se transforma en el temple y me da las nuevas propiedades del material. Entonces acá ya empezamos a usar este tipo de gráficos. Un gráfico temperatura-tiempo donde vemos el temple después de la fase de estabilización de la temperatura. O sea, partimos de este punto. No está dibujado, pero a la izquierda tenemos la curva de calentamiento. Llegamos a la temperatura de austenización. Tenemos el tiempo de estabilización y ahora vamos al enfriamiento. O sea que partimos ya directamente del enfriamiento. Sacamos la pieza del horno y la enfriamos en un medio de alta velocidad de enfriamiento. En el caso del temple, o es aceite, o es agua, o una sal bajo agua, diluida en agua, que confiere, y con agua en movimiento, que confiere alta velocidad de enfriamiento. Por eso que las curvas son casi verticales. Esta es la curva de enfriamiento de la pieza. En el caso de la superficie de la pieza y del centro de la pieza. Fíjense que la del centro de la pieza está desplazada porque, bueno, le lleva tiempo a enfriarse. El medio fluido tiene que retirar el calor de la pieza y hacerlo casi en forma violenta. Y acá está superpuesta la curva de enfriamiento, que es esta. Toda esta parte es el temple, con la curva de la S relativo al material en cuestión. Para recordar la curva de la S es un diagrama temperatura, tiempo, transformación, donde en base a una serie de probetas se sacan probetas del horno y se la deja enfriar a medida que pase el tiempo a temperatura constante. Entonces tenemos, si esta es una temperatura de una pieza X, esta curva, esta parte de la curva de la S se llama de inicio de transformación y esta final de transformación. ¿Transformación de quién? De la austenita presente en la probeta. Entonces, yo, para que la estructura austenítica, estructura metalográfica austenita, se transforme en otra estructura metalográfica, yo tengo dos formas. O la enfrío, que se llama enfriamiento continuo, o la dejo a una temperatura constante y que pase el tiempo. Entonces hay una relación entre una curva de enfriamiento continuo y la curva de la S, y es lo que nosotros hacemos cuando superponemos estos dos gráficos. Entonces,
Si esta curva a la izquierda se llama de inicio de transformación y esta curva se llama de fin de transformación, fíjense que a esta temperatura, este es el inicio de la transformación en el tiempo hacia el eje inferior, y este punto es el fin de la transformación. O sea que la austenita, en este caso a esta temperatura, se obtiene en un tiempo relativamente corto. Fíjense que a otra temperatura, este es el inicio de transformación y este el final, tarda más tiempo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Si durante el enfriamiento de la pieza nosotros pasamos a la izquierda de esta curva de la S, obtenemos un tipo de estructura. Si esta curva de enfriamiento cortan a las curvas de la S, obtenemos otro tipo de estructura. Y si esta curva de enfriamiento corta en esta zona, tenemos otro tipo de estructura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que según la velocidad de enfriamiento yo voy a obtener distintas estructuras metalográficas. Claro que sí. Entonces, si una curva de enfriamiento que parte de este punto tiene una velocidad de enfriamiento lenta, como puede ser al aire, entonces va a cruzar a las curvas de la S en el inicio y final de transformación por esta zona. Y en esta zona, la estructura metalográfica que voy a obtener se llama perlita, que es la misma perlita que tenía el diagrama hierro-carbono, claro, porque el diagrama hierro-carbono se traza a partir de probetas enfriadas al aire. Entonces es lógico que con una curva de enfriamiento leve yo obtenga en esta región, luego que se inicia la transformación de austenita y el fin de transformación de austenita, una estructura perlítica. Si ahora uso otra velocidad de enfriamiento, por ejemplo, las piezas enfriadas con aire en movimiento, con un ventilador, por ejemplo, bueno, entonces la curva de enfriamiento va a cortar a la S en esta zona, en el inicio de transformación y fin de transformación. Y ahí voy a obtener otra estructura metalográfica. Y si utilizo otra curva con enfriamiento más rápido, en esta zona voy a obtener otra estructura, y así si corto por aquí y finalizo por aquí. Entonces, si la curva de enfriamiento termina cortando la curva de las S en esta región, la estructura final se llama perlita. Si la corta en esta región, tenemos sorbita y trostita. Si la corta en esta región, voy a obtener vainita en sus tres formas: vainita inferior, vainita media y vainita superior. Y si la curva de enfriamiento corta las curvas de la S en esta región, voy a obtener la martensita. Entonces, según cada tratamiento térmico es por donde la curva de enfriamiento va a cortar la curva de la S, y ahí tengo los distintos tipos de tratamiento térmico. Por ejemplo, recocido, normalizado, austempering, martempering, temple, en un baño como es el que estamos viendo. Entonces, ya dijimos que nosotros calentamos la pieza a una temperatura, por ejemplo, arriba de los 800 grados centígrados, para obtener estructura metalográfica llamada austenita. El enfriamiento tiene que ser lo más rápidamente posible. ¿Para qué? Para obtener la estructura de temple que se llama martensita. En esta zona, si la curva de enfriamiento corta la curva de los S en esta región, la estructura final va a ser martensita. Y martensita es una de las estructuras más duras y más resistentes que tienen los aceros. Por eso que nosotros buscamos a la estructura martensítica. Ahora, la estructura martensítica es muy frágil, entonces mi pieza va a ser frágil. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que hacer un segundo tratamiento, que es el revenido, que me permite a mí eliminar las tensiones internas de la pieza, bajar esa fragilidad y tener una buena resistencia mecánica con alargamiento suficiente para hacerlo trabajar dentro del campo elástico. Entonces el revenido básicamente es para aliviar un poco las cuestiones que se han ocurrido en el temple. ¿Y el revenido en qué consiste? En volver a colocar la pieza en el horno. No importa que acá corte a la curva de la S porque ya ocurrió la transformación. Dejarla estabilizar en el horno a una cierta temperatura y a enfriar. No importa acá con qué velocidad vaya enfriando, porque no se me va a transformar la estructura metalográfica, porque no he llegado a la austenita, que es la única que se transforma. Entonces acá, con dejarla enfriar en el horno o el aire ambiente, directamente voy a obtener. Entonces, así como acá
con esta curva de enfriamiento, la estructura metalográfica obtenida en el temple se llama martensita. Luego del revenido tenemos la estructura martensita revenida, que ya la vamos a ver en unas fotos y vamos a poder hablar un poquito. Entonces, aquí tenemos en forma similar una curva de enfriamiento. Cuando se alcanza esta temperatura de inicio de transformación martensítica, se llama martensita superior, inicial, y esta final. También yo puedo hacer un tratamiento térmico que se llama isotérmico. En esto lo que estamos viendo acá es un martenpering. Yo puedo sacar la pieza del horno, enfriarla, pero no dejarla todo el tiempo del mundo. Entonces yo la enfrío y la dejo en un baño donde puedo controlar la temperatura, que es esta temperatura. Entonces acá la dejo mientras el fluido, el baño, se mantiene a temperatura constante. Entonces yo la dejo un tiempo a esa temperatura, obviamente con baños de recirculación de temperatura controlada con termocupla, y en un tiempo inicia la transformación y fin de la transformación. Pero no llega a obtener una martensita, sino que se obtiene una vainita de características parecidas, pero es menos frágil. Esto se llama martenpering. Si el tratamiento se hace por acá, se llama austenpering, es una variante también. Entonces, después que yo hago el temple y transformé la estructura austenítica del acero en una estructura martensítica de buena resistencia mecánica, pero es muy frágil para usarla en la pieza, entonces yo le voy a hacer el tratamiento de revenido. Ahora, hay una característica: la resistencia mecánica de la pieza después del revenido depende directamente de la temperatura que yo haga del revenido. O sea que la resistencia mecánica ahora está asociada a esta temperatura, a esta ordenada temperatura de revenido. No es lo mismo revenir a esta temperatura, a esta o a esta o a esta. La propiedad mecánica van a cambiar. Entonces fíjense ustedes, para un acero, por ejemplo, como este, 0,35% de carbono, cuando yo hago el temple, y ya sé que la estructura es martensítica, fíjense la dureza. La dureza está en el orden de 55 Rowell C, muy dura. Mientras más carbono tiene luego del temple, tengo una dureza extraordinaria. Ya arriba de 60 Rowell C, ya la pieza es muy dura. O sea, la martensita provee realmente una dureza extraordinaria. Entonces, si mi pieza tuviera que trabajar como si fuera un eje a un desgaste tremendo, entonces yo podía templarla directamente, y sé que con 60 Rowell, diría más de 50 Rowell, tiene muy buena resistencia al desgaste, mientras mi pieza no esté trabajando otra solicitación, por ejemplo flexión. Entonces yo la puedo dejar ahí si mi pieza trabaja al desgaste. O sea que yo solamente puedo hacer el temple sin el revenido si, por ejemplo, la propiedad mecánica que quiero mejorar es resistencia al desgaste. Ahora, una pieza con otro tipo de solicitación, flexión, tracción, torsión o flexotorsión o flexocompresión, ya ahí no puede ser tan dura, porque la pieza se torna frágil cuando yo después del temple obtengo la martensita. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacerle un revenido. Y como verán ustedes, a medida que yo aumento la temperatura del revenido, cae la dureza y por lo tanto la resistencia mecánica. Entonces yo deberé elegir una zona de temperatura de revenido para obtener la resistencia mecánica que deseo. Se supone que yo he calculado las solicitaciones y eso me tiene que dar a mí una tensión de trabajo. La tensión de trabajo tiene que ser menor a la tensión admisible del material dentro del campo elástico, o a su sumo igual. Entonces, pero nunca la tensión de trabajo arriba de la tensión admisible, porque si no la pieza queda fuera de servicio. Entonces acá una característica: la temperatura de revenido me define finalmente la dureza de la pieza y la resistencia mecánica. En el ejemplo lo vamos a ver bien de detalle. Entonces hago una foto para mostrarles la estructura metalográfica. Esto es al microscopio. ¿De cuántos aumentos? Aproximadamente entre 100 y 1000 aumentos obtenemos este tipo de estructuras, entre 100 y 1000X que se llama, y esta es la austenita. Fíjense que cuando llevamos al laboratorio la muestra, la pastilla que se llama, la pulimos, se hace el ataque y todo lo que corresponda,
y vemos el microscopio, fíjense que lo que más vemos, lo que más nos importa es el tamaño de grano y la precipitación a los bordes de grano de la austenita. Entonces, si bien nosotros vamos a modificar la estructura metalográfica después del temple y revenido, pero una pieza que se va a comportar bien bajo las solicitaciones mecánicas tiene que ser normalmente de grano fino. Entonces, cuando yo busco la temperatura de austenización, no me tengo que ir muy lejos para arriba del AC3, porque ya sabemos que mientras más alta es la temperatura de austenización, el tamaño de grano aumenta. Entonces yo después del temple y revenido voy a obtener un tamaño de grano un poco grande, que afecta negativamente a la resistencia mecánica. Entonces, por eso que como norma se elige, de acuerdo al porcentaje de carbono del acero, 50 grados apenas arriba del AC3, y con eso es suficiente para asegurar un grano fino. Acá les muestro en un dibujo, pero es lo que se ve al microscopio. En el caso de antes de tener el temple, la estructura del acero es perlítica. Entonces acá tenemos, por ejemplo, los cristales de perlita, y acá tenemos los granos de ferrita. Estos los aceros de bajo carbono, porque los aceros de bajo carbono prevalece más la ferrita, de estructura ferrítica. Ya los aceros de mediano carbono tenemos más participación de la perlita, y los de alto carbono ya es casi todo perlita con el intergrano de ferrita. Entonces fíjense, un acero de bajo carbono y un acero de alto carbono. Si nosotros no le hacemos tratamiento térmico respecto a las propiedades mecánicas de la pieza, preferimos elegir el acero que mayor carbono tenga. Acá tenemos de nuevo la estructura perlítica, ferrítica, con perlitas, lo que es la cementita, la componente cementita, que es carburo de hierro, que junto a la ferrita me dan la perlita. Acá tenemos la microestructura de la perlita, que como ustedes ven son especies de láminas estiradas. Acá tenemos la zona intergranular, esto es perlita, así que ahí tenemos precipitación de ferrita. Y ya en tratamientos térmicos como el Austenpering, por ejemplo, tenemos vainita y ferrita. Fíjense que ya las estructuras más duras van mudando de estructuras globulares a estructuras aciculares, que se llaman, o en forma de agujas. Fíjense lo que es la perlita y fíjense lo que es la vainita. La vainita esta tiene mucho más resistencia mecánica que la perlita, y ya tiene forma al microscopio en forma de agujas, agujas finitas, y mientras que estas son en forma de láminas. Y acá tenemos la estructura deseada en el temple, que se llama martensita. Es una estructura dura, muy frágil. Fíjense que tiene forma de agujas, agujas dispersas, de un tamaño distinto al de las vainitas. Pero entonces esta estructura que veo al microscopio es la que tengo acá luego de obtener la martensita, cuando la curva de enfriamiento cortó la curva de la S en esta zona y en esta zona. Ahora bien, nosotros para obtener la estructura martensítica estamos hablando de que tenemos que tener altas velocidades de enfriamiento caracterizadas por estas curvas que son casi verticales, la curva de enfriamiento. Ahora bien, otra posibilidad es que yo desplace la curva de la S hacia la derecha, porque si la curva de la S está muy tirada a la izquierda, entonces necesito velocidades de enfriamiento muy violentas para que no toquen la nariz de la S, que se llama acá, y esto es lo que se llama la velocidad crítica de temple, es la curva de enfriamiento que pasa rozando la nariz de la S. Entonces, ¿cómo hago yo para que esta curva de la S esté tirada a la derecha y no necesite tantas velocidades de enfriamiento de forma violenta? Bueno, sabemos que la curva de las S se desplaza hacia la derecha en el tiempo, favoreciendo el temple, cuando yo elijo un acero con alto porcentaje de carbono. Una característica de un acero de alto porcentaje de carbono es que desplaza la curva de la S hacia la derecha, facilita el temple. Y otras son los elementos de aleación. Los elementos de aleación también desplazan la curva de la S hacia la derecha. Y los elementos de aleación le confieren mayor resistencia mecánica a la pieza. Recuerden ustedes que
en la solidificación de los aceros se cumple el principio de nucleación y crecimiento, y que el sistema de deformación mecánica de los aceros es por movimiento de dislocaciones entre los planos inclinados de los planos atómicos. Entonces, un componente de aleación como el cromo, el níquel, el molibdeno hace que favorezca la nucleación, el crecimiento alrededor de ese núcleo del átomo, del agregado que le estamos haciendo al acero base, y al nuclear en muchos puntos el tamaño de grano se afina, y eso hace que la resistencia mecánica aumente, y de paso desplaza la curva de la S a la derecha. Entonces nosotros, cuando queremos obtener una pieza de elevada resistencia mecánica, antes del temple y revenido usamos un acero que tenga un buen porcentaje de carbono, por ejemplo 0,3, 0,4, 0,5% es buen porcentaje de carbono, y mejor si es aleado, por ejemplo con cromo, níquel, molibdeno, vanadio. Esos son las aleaciones que confieren mejores propiedades mecánicas después del temple. Todos esos elementos de aleación hace que la curva de la S se desplace a la derecha, por lo tanto ya no tiene que ser tan violento el enfriamiento. Concretamente, luego del temple, la estructura encontrada en esta región se llama martensita, y ahí tenemos la foto. Y después que le hago el revenido, ya obtengo una estructura que se llama martensita revenida. Fíjense, respecto a la anterior, la forma de agujas que tiene la martensita, y luego del revenido tiene una forma más globular y de tamaño de grano fino. Evidentemente es un buen acero templeado y revenido, pero ya estamos en esta zona al final del segundo tratamiento térmico. Entonces, repasando, nuestro acero base obtenido de laminación en barra o palanquilla, yo fabriqué mi pieza, supongamos, la mecanicé, una pieza mecanizada, o la estampé. Bueno, entonces mi pieza tiene un diagrama de tracción de este tipo, como la curva 1, donde la estructura metalográfica es perlita. Ahora bien, yo le hago el temple, y si vuelvo a ensayar una probeta del mismo acero luego de templada, la curva de tracción es la número 2 en rojo. La resistencia mecánica aumentó, pero es frágil, aumentó la dureza, aumentó la tensión máxima del límite elástico, pero es muy frágil. Entonces la estructura obtenida, como ya sabemos, después del temple se llama martensita. Y luego que le hago el revenido, que es la curva número 3, ya obtengo un límite elástico aceptable, y la pieza ya no es tan frágil, sino que ya tiene propiedades muy buenas. La curva número 3 en verde, obtengo martensita revenida. Entonces, resumiendo, cuando templo paso de una estructura perlítica a una estructura austenítica, que es la única que se transforma cuando logro la temperatura de austenización. Luego del enfriamiento obtengo la estructura martensita. Luego del revenido, la estructura por excelencia es la martensita revenida. Y aquí terminó la parte de mi tratamiento térmico, dado en dos fases, temple y revenido. Ahora bien, vamos a un caso práctico. Aquí en Argentina, nosotros estamos en Córdoba, en Argentina, la norma, el ente que regula este tipo de aceros y sus propiedades es el IRAM, a través del instituto el IAS. Y acá tenemos el 4340. ¿Qué es el 4340? Es un acero al cromo, níquel, molibdeno. Básicamente el 0,4, o sea, el 40 quiere decir 0,4% de carbono. Tiene manganeso entre 0,6 y 0,8%. Tiene níquel 1,652, un alto porcentaje. Tiene molibdeno y tiene cromo, un alto porcentaje, 0,7 a 0,9. En el caso de los aceros, el azufre y el fósforo no nos conviene tenerlo. Por eso que acá son valores pequeños y tolerados como máximo, porque el azufre y el fósforo no le confieren buenas propiedades a los aceros, por eso se trata de limitarlo. Y esta norma me dice que el acero IRAM 4340 tiene el AC1, la temperatura AC1 en 732 grados y el AC3 en 773. Pasado los 773 yo estoy en zona de austenización, o sea, con colocar al horno la pieza a 50 grados más, por ejemplo 820 grados, 50 grados más que los 773, yo ya estoy asegurando que estoy en la zona de austenización. Y acá más abajo nos dice que templado al agua, el 99% de martensita, que es la estructura buscada, se da solamente en probeta de hasta 75 milímetros. Pero esto es un dato nada más. Entonces esta es la curva de la S
del acero el 4340. Fíjense ustedes que acá tenemos una parte de la nariz de la S y la falda que se llama. Y acá tenemos la curva de inicio de transformación y aquí final de transformación. Entonces, volviendo acá, si yo tomo 50 grados arriba de 773, por ejemplo 820 grados, estaría en esta zona, en este punto. Yo tendría que tener una velocidad de enfriamiento de este tipo que pase a la izquierda de este faldón de la curva de la S para obtener la estructura martensítica en esta zona. Entonces este acero templa muy bien en aceite y templa muy bien en baño de sales. Cualquier otra velocidad de enfriamiento que yo le dé que pase por acá, voy a obtener otra estructura metalográfica por transformación de la austenita, pero ya no van a ser la martensita, que es la que busco. Entonces la norma me da acá el gráfico. Fíjense que si la pieza cae de 820 grados templada rápidamente pasando por aquí, aproximadamente en 10 a la 2, o sea 100 segundos, 100 segundos es lo que le lleva la velocidad de enfriamiento del medio para obtener la estructura martensítica. ¿Ok? Otra cosa que me dice acá, que cuando viene enfriando la pieza, supongamos en aceite o en un baño de sales o en agua, ya casi a los 300 grados comienza la transformación de la martensita. Cuando llega a los 200 grados, me dice acá, ya tengo el 90% de la transformación. O sea que aproximadamente entre 300 grados y 200, allí se produce la transformación completa. Entonces, volviendo a nuestra estratificación, a este zoom del diagrama hierro-carbono, ¿se acuerdan? Nosotros queríamos tener primero en el calentamiento la estructura austenítica. Bueno, aquí la curva AC3, que para 0,4% de carbono, el acero que estoy usando, se logra 773 grados. O sea que este punto donde tengo el mouse aproximadamente es 773. Y me dice que el rango de temperatura de temple es 815-840 para el temple, o sea que estoy en esta región. Yo podría subir más la temperatura, sí, a 900.000 grados, pero ¿cuál es el riesgo? El tamaño de grano. Yo apenas tengo que templar el material apenas 50 grados por arriba, dicen las normas, de la temperatura AC3 para que el grano no aumente demasiado. Bien. Entonces, si yo templo a esa temperatura, me dice esta norma, yo voy a obtener diferentes características mecánicas. Si yo al acero lo tomo y fabrico la pieza después de laminado, o sea, uso comercial, el RP02, que es el sigma 02, el límite de fluencia práctico, se da 860 megapascales. A mí siempre me gusta hablar en kilos por milímetro cuadrado, o sea que estos 860 megapascales son 86 kilos por milímetro cuadrado. Eso anterior al tratamiento térmico. Y acá tienen los otros valores de dureza. Por ejemplo, laminado en caliente, una dureza Rowell C de 42. Esta pieza es apta para mecanizado porque con 42 Rowell C es buena dureza para las herramientas de corte, los insertos de corte. Entonces por eso que antes del tratamiento térmico yo mecanizo la pieza o la estampo, pero yo la pieza la tengo que tener ya construida, porque a 42 Rowell C yo la puedo mecanizar con las herramientas de corte convencionales. Pero eso me da una resistencia mecánica sobre el límite elástico, el límite de trabajo de la pieza de 86 kilos por milímetro cuadrado. Y puede ser que las solicitaciones mecánicas que van a actuar sobre la pieza requieran más de 86 kilos por milímetro cuadrado, y por eso es que le hacemos el temple y revenido. Entonces, después del temple dijimos la dureza final de la pieza y la resistencia mecánica final se la va a dar el revenido, el tratamiento térmico revenido. Ahora, también vimos que según la temperatura de revenido que yo elija, van a ser las propiedades mecánicas de la pieza. Entonces, por ejemplo, este acero que yo lo he usado mucho, el 4340, me gusta hacerlo revenido a 300 grados centígrados, porque acá no te recomienda la norma qué temperatura de revenido usar. Vos la tenés que conocer o deducir de este gráfico y seleccionar la temperatura de revenido en función de
los parámetros de propiedades mecánicas que quieras obtener. Yo elijo siempre, me gusta mucho 300 grados centígrados. Con 300 grados centígrados acá cruzo la curva de RP, que sería RP02, sigma 02, límite de elasticidad práctico. Entonces a 300 grados centígrados, temperatura revenido, me dice que después del revenido voy a obtener una tensión de trabajo límite elástico de 1500 megapascales, que serían 150 kilos por milímetro cuadrado. Entonces recordemos, acá le puse a la derecha que mi pieza antes del tratamiento tiene 86 kilos por milímetro cuadrado. Después del tratamiento de temple en aceite y revenido a 300 grados va a tener 150 kilos por milímetro cuadrado, casi el doble. Y la dureza, que en caliente, la dureza antes del tratamiento, en caliente, antes del tratamiento térmico, es de 42 ROULC. Después del temple y revenido vamos a obtener una dureza Brinell de 500, que es aproximadamente 50-52 ROULC. Sobre 10 puntos sube en ROULC la dureza, 10 puntos después del temple y revenido. Y la resistencia mecánica límite elástico sube casi al doble, de 86 kg por milímetro cuadrado a 150. Entonces, yendo al resumen, mi pieza construida con el acero 4340 sin temple y revenido me da un R02, o sea, este punto de límite de elasticidad de 86 kg por milímetro cuadrado y una dureza de 24 ROULC. Después del tratamiento térmico de temple llego a un sigma 02 de 200, pero la estructura martensítica le confiere mucha fragilidad, entonces le hago el revenido y baja a 150 kg por milímetro cuadrado. El R02, el límite de fluencia, y la dureza queda en 52, y de paso queda con un alargamiento del 18%, que es este, el revenido a 300 grados, la curva de alargamiento me da el 18% entre la longitud inicial de la probeta y lo que se estira, que es bueno. Tremenda resistencia mecánica de 150 kg por milímetro cuadrado y un alargamiento de 18% es realmente muy buena para todas las piezas mecánicas fabricadas con acero, en este caso 4340, un acero de 0,4% de carbono, cromo, níquel, molibdeno, y puede absorber muchas solicitaciones mecánicas de todo tipo: flexión, tracción, torsión y combinaciones flexión con tracción o flexión con torsión o tracción, flexión y torsión. Todas las combinaciones andan muy bien este acero. Muy bien. Bueno, espero que este video les haya gustado. Traté de explicarles bien lo que es el temple y revenido, en qué lo usamos, ver cómo surge el concepto de temple revenido partiendo de la base metalúrgica de las curvas de enfriamiento, sea continua, las de temperatura, tiempo, transformación, llamada curva LS, y su relación con el diagrama hierro-carbono. Hasta ahí la parte química, digamos, de este tratamiento. Luego, al mostrarles la foto de la estructura metalográfica, seguimos hablando químicamente, pero vemos que la razón de ser del temple es lograr la estructura autenítica y luego por enfriamiento la martensítica. Y después algo muy particular en el segundo tratamiento, que es revenido. Resulta que la temperatura de revenido es la que me define directamente las propiedades mecánicas que quiero. En función de la temperatura de revenido que yo elija, es la resistencia mecánica que voy a obtener, el alargamiento específico y la dureza que va a tener la pieza. Si este video te gustó, nos ayuda mucho a que le des un like, te suscribas, habilites la campanilla para las notificaciones, y bueno, en los comentarios puedes proponer nuevos temas o hacernos las consultas o mandarme directamente un mail, elviohugogonzalez@gmail.com, sobre este tema o cualquiera de los temas de este canal que estamos haciendo crecer, que se llama Video Ingeniería Viral. Puedes comunicarlo digamos a tus amigos, puedes recomendar el link, nos ayudarías mucho y nos motiva a seguir transmitiendo más material para esto que es ingeniería, ciencia, tecnología y empresas. Y te recuerdo, si quieres hacer los cursos, por ahora tenemos el curso de inyección de plástico inmediato para lanzar en octubre, nos pasas un mail y te mandamos toda la información.
Bueno, ha sido un gusto y nos vemos en la próxima.